nunca antes en la historia de la humanidad las creaciones intelectuales han tenido tanto valor económico. Obviamente siempre han existido y siempre han habido personas que han podido dedicarse a la actividad intelectual, pero ha sido siempre un grupo de privilegio, no ha sido nunca un grupo extenso como hoy, de personas que pueden vivir de su intelecto, de su creatividad, de sus creaciones intangibles. Como digo, es la primera vez en la historia que esto ocurre, y en gran medida yo diría que la causa principal de esto es la propiedad intelectual, que es un concepto no nuevo, pero si uno lo ve en perspectiva con la historia de la humanidad, pues sí, reciente, siglo XVIII, ¿no? Se empezó a desarrollar, y hoy vivimos un poco el esplendor de esta ciencia, de esta área del derecho, que es la propiedad intelectual. Obviamente en una hora pues no se puede entrar en tanto detalle, pero sí quisiera hablarles de lo fundamental y lo esencial de la propiedad intelectual para que ustedes también puedan hacer preguntas y complementar. La propiedad intelectual en su esencia, esta es una definición mía que trato de recoger lo fundamental, es una propiedad sui generis. Eso quiere decir que es distinta a cualquier otro tipo de propiedad. Hay un malentendido un poco generalizado de asimilar la propiedad intelectual a la propiedad privada. Como yo soy dueño de mi carro, propiedad privada, como yo soy dueño de mi casa, propiedad privada, igual soy dueño de mi marca o soy dueño de mi canción. No, no es la misma propiedad, es una propiedad muy distinta, con reglas propias y con rasgos muy distintos. La propiedad intelectual, les pongo un ejemplo. La propiedad intelectual por definición es temporal. Esto quiere decir que está sujeta a tiempo. Eso no ocurre con la propiedad privada. Ustedes no son dueños de su computadora o de su casa o de su carro por un tiempo y luego ya dejan de ser dueños de él. Simplemente lo son por el tiempo que ese bien exista, o hasta que ustedes decidan transferirlo o algún otro acto jurídico se realice sobre él. En el caso de la propiedad intelectual hay un límite de tiempo. Las marcas, por ejemplo, se protegen por 10 años, uno las puede renovar cada 10 años, pero hay un tiempo al que están sujetas. Las patentes están sujetas a un tiempo de 20 años y no es renovable. Los derechos de autor, dependiendo del país, en Ecuador hoy se protegen los derechos de autor por la vía del autor más 70 años. En otros países son 50 años, en otros países son 100 años. Pero siempre hay un límite de tiempo. ¿Por qué? Porque en la propiedad intelectual, a diferencia de la propiedad privada, hay un componente muy importante de interés público. También está presente el interés público, y entonces el Estado, al reconocer estos derechos, tiene que pensar también que en algún momento es importante que estas creaciones del intelecto pertenezcan al dominio público y sean de libre acceso. Por ejemplo, en el caso de las patentes, las medicinas. Cuando la medicina se convierte en un genérico, justamente cuando termina la patente, y cualquiera la puede producir, y los precios bajan. Entonces, en la mayoría de estos casos, hay un interés de que eventualmente, una vez que el creador haya podido disfrutar de su propiedad intelectual, disfrutar de ser el dueño de la propiedad intelectual, pase esta creación al público, pase al dominio público, pase al libre acceso, ¿no? Entonces es una propiedad sui generis, decía, distinta a la propiedad privada, donde se reconocen derechos exclusivos sobre creaciones intelectuales. Esto en esencia es lo que se conoce como propiedad intelectual. Algunos la llaman derechos intelectuales, hay otros a los que no les gusta la palabra propiedad, justamente porque no es realmente una propiedad privada, es muy distinta a todas las formas de propiedad, pero ese es el término que históricamente se ha escogido, y ya hoy en día pensar en cambiarlo es un poco irreal. Existe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como saben, que es una agencia de la ONU dedicada específicamente a esta área, y como digo, la podemos resumir en esta definición. La propiedad intelectual, esta forma muy particular de propiedad, puede pertenecer a una persona natural o puede pertenecer a personas jurídicas, ¿no? En el caso de los emprendedores, de las empresas, normalmente hay de por medio una persona jurídica, ¿no? Una compañía que tiene existencia legal, una compañía anónima, una compañía limitada,
cualquier empresa que tenga existencia, personería jurídica, ¿no? Estas personas jurídicas pueden ser dueñas de la propiedad intelectual, no tiene que estar la propiedad a nombre de una persona natural, como nosotros, ¿no? Y es una gran ventaja al momento de generar industria, al momento de negociar, ¿no? Puede ser muy importante. Entonces, lo primero que deben tener claro, como posibles emprendedores o empresarios o asesores de empresas, es que esta propiedad intelectual puede pertenecer a la empresa, a la persona jurídica, y no estar en su patrimonio personal, sino estar en el patrimonio de la compañía. Si así lo desean, si ustedes prefieren, como creadores, que esta creación que han realizado, ya vamos a ver varios ejemplos, pero como decía, una marca, una patente, un diseño, un logotipo, se encuentren a nombre personal de ustedes, también es posible. Puede estar a nombre de la persona natural, ¿no? O sea, uno de los socios de la compañía, o tal vez el representante legal, quien haya sido el creador, o quien haya invertido en esta creación, ¿no? Ahora, en el mundo de hoy, como les decía, es un mundo en donde vamos a ver números y es muy fácil apreciar cómo la propiedad intelectual ha logrado que estas creaciones del intelecto, estos intangibles, ¿no?, que no se pueden tocar, tengan el valor que tienen hoy, que nunca antes lo han tenido. Hay ciertos hechos que ayudan, que nos permiten arribar a esta conclusión, ¿no? Y quería exponérselos y conversar un poco sobre ellos. El primero, actualmente la mayoría, yo diría la inmensa mayoría tal vez, de emprendimientos o empresas, en la mayoría de cualquier emprendimiento o empresa, no importa a qué se dedique este emprendimiento o empresa, a lo que sea que se dedique, en sentido amplio el valor de este emprendimiento o empresa. ¿Por qué digo en sentido amplio? Porque no me estoy refiriendo solamente al valor económico, me estoy refiriendo a su reputación como empresa, me estoy refiriendo a la relación con sus clientes, a la relación con sus consumidores, a la percepción del mercado, no solamente a lo que consta en el balance, sino al valor real, completo y amplio. No hay nada, salvo el recurso humano, que supera la propiedad intelectual en valor. Repito, sin importar a qué se dedique el emprendimiento o la empresa. Esto suena un poco llamativo, pero vamos a ver con números que es así. Obviamente los seres humanos van a estar siempre en primer lugar. Una empresa, un negocio, es lo que son el equipo que lo conforma, ¿no? Ahí empieza cualquier valor que pueda tener ese negocio o empresa, en las personas que lo conforman, desde el presidente, los socios, hasta el mensajero, asistente, ¿no? Todos tienen una importancia incomparable en cuanto al valor del negocio o empresa. Pero una vez pasado el tema del recurso humano, que obviamente es el más valioso, lo más valioso, me parece a mí ya fuera de discusión, es la propiedad intelectual. Vamos a ir viendo, como digo, datos que apoyan esta conclusión. En el año 2012, la FTC, ¿alguien sabe lo que es la FTC? ¿Alguien? La Federal Trade Commission, Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, es una entidad de mucha importancia en ese país que regula el comercio en todo el territorio norteamericano. Realizó un estudio para determinar qué porcentaje del valor de las empresas de dicho país, sin importar, repito, a qué se dedique la empresa o negocio en Estados Unidos, se encontraba en su propiedad intelectual. Este es un estudio reciente, realizado por una institución muy seria, de mucho prestigio y de mucho poder. Y la respuesta fue, ¿cuál creen ustedes que fue la respuesta? ¿Qué porcentaje del valor de las empresas de Estados Unidos, sin importar a qué se dediquen, en promedio obviamente, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje promedio que representa o está representado en la propiedad intelectual? Y me da un porcentaje. 80%. ¿Alguien más? 30%. ¿Alguien más? 70. 90, 50.
40, ok. La respuesta, para mi sorpresa, inclusive, yo que estoy ya más de 10 años dedicado solo a esto, no pensé que iba a ser tan alto el porcentaje, pero la respuesta es 80%, como dijo aquí el caballero. 80%. Detengámonos un minuto a procesar esa información. Quiere decir que si ustedes tienen un emprendimiento o un negocio, las probabilidades, este es un promedio, ¿no? Las probabilidades son de que más de la mitad del valor de su negocio sea propiedad intelectual, e inclusive pueda llegar al 80%, o tal vez más, porque como digo, este es un porcentaje promedio. Analicemos un caso. ¿Quién me nombra una empresa exitosa, que ustedes consideren exitosa, ecuatoriana? Solo para efectos del ejemplo, una que ustedes admiren. ¿Cómo? Suiran Coffee, ok, Suiran Coffee. Suiran Coffee es un buen ejemplo, una empresa ecuatoriana, un emprendimiento exitoso. Quitémosle a Suiran Coffee todo lo que voy a mencionar: su marca, sus diseños, sus procesos internos, su know-how, su manual de atención al cliente, su lista de contactos, su lista de proveedores, sus bases de datos, sus fórmulas, sus recetas, sus eslogans. Nada de lo que he mencionado es material, no lo puedo tocar. Todo es intangible. ¿Ahí me escuchan bien? Todo lo que acabo de mencionar es intangible. ¿Okay? Nada es físico. Si ustedes le quitan todo eso a Suiran Coffee, ¿qué porcentaje? O les pongo un mejor escenario: ustedes están interesados en comprar Suiran Coffee, o en invertir en Suiran Coffee, o en abrir una franquicia de Suiran Coffee, y yo les digo, ok, pero quito todo esto que acabo de mencionar, todo: marcas, eslogans, recetas, fórmulas, procesos internos, manual de atención al cliente, bases de datos, todo eso lo retiro, eslogans, diseños. ¿Ustedes seguirían interesados en comprar o en invertir en Suiran Coffee? Por supuesto que no. Estoy quitando la mayor cantidad de valor del negocio o empresa. Bueno, todo lo que he mencionado, sin excepción, son objetos inmateriales, son bienes inmateriales, son bienes intangibles, son potencialmente propiedad intelectual, si es que está debidamente registrada y protegida. Entonces, no es una exageración, y así podemos ver cualquier empresa. Y si ustedes les retiran todos sus intangibles, como los que he mencionado, va a quedar, en el mejor de los casos, la mitad del valor. Porque normalmente cuando yo quiero invertir en una compañía, o quiero comprarle una franquicia a la compañía, o quiero comprar a la empresa, yo no me fijo tanto en la oficina, o en las sillas, o en las computadoras, sino que me fijo en los intangibles. Es lo primero que voy a revisar. Bueno, por ejemplo, la marca, ¿qué prestigio tiene? ¿Cuáles son los índices de venta que produce? ¿Cuál es la relación de la marca con los consumidores? ¿Tiene un prestigio bueno? ¿No tiene un prestigio bueno? Después, cuando entra todo el mundo del know-how, ¿cuáles son las metodologías de esta compañía? Es decir, hoy, repito, gracias a la propiedad intelectual, el valor de una empresa o emprendimiento está en ella, en la propiedad intelectual, y en porcentajes a ese nivel. En Estados Unidos, digamos que en Ecuador es un poco menor, pero seguro es al menos la mitad. Y acabamos de ver el ejemplo de Suiran Coffee, y lo podemos aplicar a cualquier otra empresa sin importar su actividad. Y van a ver ustedes que siempre se repite que la propiedad intelectual es lo principal, luego los seres humanos y del recurso humano, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un emprendimiento, o están desarrollando un emprendimiento, o piensan en hacerlo, lo primero que deberían tener adecuadamente organizado y protegido es la propiedad intelectual, porque es lo que puede llegar a tener el mayor valor del negocio, ¿no?